Muy buenos días, buenas tardes a todos, depende de se encuentren. Les habla por acá el ingeniero Eliud Hernández, director de Inesatec. Si pueden, por favor, confirmarme que me escuchan y que también pueden ver mi pantalla. Vamos a ver por aquí. Voy a activar de una vez la cámara web. Saludarles. Vamos a ver un segundo. Todo está correcto por acá. Vamos a ver. Bien, perfecto. Vamos a chequear que ya tengo que por aquí ya bastantes personas que se van sumando. Si pueden indicarme de dónde están conectados, sería interesante. Vamos a ver por acá. Bien, por aquí Marcos Molero ha levantado la mano. También creo que, bueno, sí, hay varias personas que levantaron la mano. Un poco entiendo la señal de que están por acá. Muy bien. Excelente. Como les decía, sería interesante que de alguna forma me indicaran desde dónde están conectados y qué les ha motivado a entrar a la sesión, que siempre, bueno, siempre es interesante, ¿no? Fíjense. Hoy tenemos un webinar, digamos, que está enfocado en hablar un poco de aspectos de la ingeniería estructural y sismorresistente y también de alguna manera lo que tiene que ver con nuestra especialización, ¿no? O sea, vamos a presentar obviamente la especialización, pero a su vez la idea es tocar ciertos tópicos involucrados en la ingeniería estructural y sismorresistente que de alguna manera son claves, ¿no? Para nosotros plantear buenos proyectos y poder hacer, digamos, una conveniencia completa de lo que debería involucrar de alguna manera la ingeniería estructural y sismorresistente, ¿no? Entonces aquí podemos también establecer un poquito de debate en ese sentido. Quiero hacer un poco de resumen de lo que involucraría, obviamente, y luego enfocar en cómo esto nosotros lo hemos involucrado dentro de nuestra especialización. Y bueno, hay obviamente muchas cosas, digámoslo así, asociadas, ¿no? Hace poco hablamos de lo que era, por ejemplo, el predimensionado y configuración de estructuras sismoresistentes en la que se involucraban sistemas estructurales, en la que se involucraban muchas cosas, pero ahora lo voy a poner de hecho en pantalla de una vez para que vean un poco lo que estaba representando en ese momento, ¿no? Nosotros, por ejemplo, esta es una presentación interesantísima porque precisamente habla de cómo enfocar un problema de una estructura sismorresistente, ¿no? Ese predimensionado y configuración que son claves, y ahora lo voy a mostrar aquí, que son claves a la hora de lograr, entre comillas, éxito en el planteamiento de una estructura. Si yo soy capaz de predimensionar de forma adecuada una estructura, es porque entiendo, digamos, de todo lo que representa el comportamiento y eso va ligado a la configuración. El predimensionar y la configuración forman un todo, ¿no? Yo debo dominar los sistemas estructurales, debo dominar el uso, digamos, los requisitos normativos. Todo esto me permite aproximarme a una solución efectiva. Obviamente, una vez que ya yo predimensiono la estructura y la configuro, tengo que validarla y para eso están los programas como SAP 2000, ETAP, SAFE, entre otros programas. Entonces, aquí hay una mezcla de teoría con práctica que nosotros tenemos que aplicar, que tenemos que saber ejecutar para tener éxito, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, creo que va a ser importante, ¿no? Por ejemplo, si lo viéramos de manera específica, aquí habían unos ítems que voy a referirme dentro de esta presentación, por ejemplo, en este punto de acá. Hablábamos de las normativas aplicables y su importancia. Entendemos que hay una cantidad de normativas relevantes. Están las normativas americanas,
como por ejemplo el ACI 318, el ANSI A360, 341 y 358, el AC7, por ejemplo. También hay normativas locales que en este caso hacemos referencia, de hecho también específicamente en, digámoslo así, en la especialización en ingeniería estructural y sismo resistente. Y también vemos, por ejemplo, todo lo relevante o algunos comentarios que también podemos hacer en el Eurocódigo cuando hay personas inscritas de este lado del mundo, ¿no? Pero en principio nos enfocamos mucho en estas normas, vamos a llamarlas así, americanas en general. Eso era un punto relevante. Y fíjense que en términos de configuración, algo que tenemos que tener claro es que debemos manejar siempre lo que decimos como solución técnico-económica. ¿Qué pasa? Cuando planteamos una estructura, tenemos que entender los tiempos de ejecución, la accesibilidad al sitio de construcción, la versatilidad geométrica, la disponibilidad técnica y de materiales. Todo esto al final se traduce en que ese proyecto sea ejecutable, que realmente sea factible. Y ahí entra, por supuesto, los aspectos relacionados con una configuración, vamos a decir, acertada o errada. ¿Cuántas veces hemos tenido que batallar con problemas de irregularidades verticales, eh, columnas y plantas débiles, asimetrías en planta, exceso de flexibilidad, problemas de redundancia? Todo esto afectará. ¿Cómo lo vamos a dominar? Entendiendo la implicación que tienen esas irregularidades en la estructura y siendo capaces de plantear simulaciones que conlleven a esa verificación, que muchas veces, por ejemplo, los arquitectos que tienen estos proyectos precisamente arquitectónicos en los cuales nos basamos nosotros para validar el proceso de cálculo, de alguna manera no lo entienden, ¿no? Entonces, si nosotros somos capaces de darle valor a esto, de entender cuánto afectan estas variables, vamos a poder explicarlo y vamos a poder conducir a un diseño coherente, digámoslo así, ¿no? Entonces, esos son puntos que debemos destacar en ese sentido, ¿no? Aprovecho por aquí para ver más cosas, ¿no? Entonces, claro, al final, de alguna forma todo esto, permítame un segundo para retomar aquí un poquito la presentación, que quería volver un momento a la página. Todo eso al final lo que decía es que está metido dentro de la ingeniería estructural y sismo resistente. ¿Por qué? Vamos a ir un momento un poco a la especialización. Si nosotros vamos a esta especialización en ingeniería estructural y sismo resistente, obviamente uno de los tópicos importante a estudiar, a abordar, va a ser darle paso a lo que llamamos introducción al cálculo estructural, que en este caso utilizamos el ETABS como herramienta, pero que al final es hablar de conceptos básicos de dinámica de estructura, definición de la acción sísmica por métodos estáticos y dinámicos, evaluar la respuesta sísmica, hablar de los sistemas estructurales. Obviamente, previo a todo eso hay que hablar del análisis estructural como tal, de la respuesta de modelos de elementos frame, de modelos de elementos de área, de esfuerzos, de formaciones. Es decir, hay que prepararse en primer lugar en todo lo que es el dominio de la ingeniería, del cálculo estructural, materiales, deformaciones, secciones, comportamiento, que el ETABS nos va a servir en este primer módulo, evidentemente, como esa herramienta para procesar esa simulación, pero que indudablemente yo debo entenderla desde lo teórico. Eso es importante. Y aquí empiezan a generarse o a hablarse de esos sistemas estructurales, irregularidades horizontales y verticales de las que venía mencionando en la presentación que mostraba. O sea, hay que simular ese proceso. Y fíjense cómo lo hacemos de una forma muy práctica. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos, por ejemplo, a la especialización en la edición actual, la edición que está en curso en este momento, que está terminando, porque ahora empezará una el 19 de marzo, pero que hay una que ya ha venido desarrollándose.
Vale destacar que hay una serie de sesiones técnicas cada semana. Ahí lo ven, cada semana se desarrolla una sesión técnica súper interesante, con la cual vamos reforzando cada contenido, pero que si nosotros vamos a los módulos, tenemos aquí el módulo uno, tema uno, introducción al cálculo estructural, aspectos básicos del ETABS, vamos a tener una información bastante extensa. Piensen que una información de esta, por ejemplo, lo que hay en herramientas de dibujo, que pareciera algo sencillo, tonto, créanme que la cantidad de información que hay aquí cuando digo es extensa de verdad, ¿no? Entonces, cuando vamos metiéndonos de lleno en cada una de las cosas, vamos empezando a encontrar una serie de ejemplos y de material que va conduciendo de menos a más a comprender todos estos fenómenos. ¿Ven? Que no es poco. Cuando llegamos al análisis estructural, que es nuestro tema 3, empezamos a hablar de cargas, definición de cargas, combinaciones, qué pasa si analizamos un elemento de losa maciza, de pórtico, de escaleras, de sistemas de piso, comparativas, masterclasses, o sea, todo tiene que ir siempre desde lo teórico a lo práctico. Necesitamos esa conjunción. Nada se puede estudiar desde lo teórico y desde lo práctico de forma independiente. Entonces, hay mucho contenido que va en reforzar la teoría y ver a través de los casos prácticos esas hipótesis o esos conceptos que hemos estudiado previamente, ¿no? Cuando entramos en ese módulo uno, que fíjense, todavía estamos en el primer módulo de introducción al cálculo estructural, pero hablando del diseño sismo resistente, por supuesto, hay un contenido sumamente extenso. En ese contenido hay conceptos básicos de análisis matricial, de ingeniería, de análisis modal, de carga sísmica, de evaluación de irregularidades, del uso de la C7, de la comparativa con filosofía eurocódigo para que se vea qué pasa con acciones, normas latinoamericanas. Aquí alguien que quisiera, por ejemplo, saber un poco de acciones sísmicas en edificaciones, conceptos fundamentales y aplicación de la C7, encontraría, por supuesto, una serie de videos explicativos de cada una de las fases, pero encontraría también un documento bastante completo, interesante, de cómo abordar el problema. Entonces, con esto quiero resaltar de que el dominio de esta ingeniería estructural y sismo resistente pasa por, primero, entender los fenómenos, los conceptos, los criterios, es lo esencial, si no sé eso no lo puedo hacer, los aspectos fundamentales y luego pasar a la práctica. Ah, ya dominé esta parte, la tengo clara, toda la implicación que esto conlleva, ahora yo podré, evidentemente, simular cosas. Entonces ahora puedo decir, bueno, ¿será que vemos las consideraciones del diseño sísmico de edificaciones a través de un ejemplo, paso a paso? Sí. Entonces, por supuesto, habrá un caso de estudio, vamos a analizarlo, vamos a ver la respuesta, vamos a ver qué pasa si hay diafragmas flexibles, si hay diafragmas rígidos, si el edificio se deforma, si no se deforma, si pongo arrastramientos, etcétera. Pero desde la teoría, si no, no tendría capacidad de interpretar, obviamente, los resultados que me da un software. De allí la complejidad, insisto, de plantear todo este nivel de estudio que va conduciendo a todos estos módulos, porque cuando caemos en el módulo 2 de concreto armado, bueno, es extenso como lo que están viendo aquí. Entonces, al final, hay que tener claro de que hay que emplear mucho tiempo, ¿verdad? Y que una presentación, insisto, como la que yo venía mostrando, ¿verdad? Que un poco era esta presentación que nos habíamos quedado por aquí, un segundo, para compartirla, nos habíamos quedado por aquí, refuerza ese concepto. Es decir, esta es una presentación que resume los aspectos del predimensionado y configuración de estructura sismo resistente que tiene 126 páginas y que sería uno de esos documentos, bien, que ahora van a ver ahora aquí, que es uno de esos documentos
que se estudian dentro de la especialización. Entonces, ¿cómo esto nos puede llevar a una mejor aplicación de la ingeniería? Obviamente, ¿no? Entonces, bueno, configuración en planta y elevación, cómo nos afecta, los problemas que esto puede traer, de las famosas irregularidades en altura, el criterio AC7, también lo que pasa con las normativas latinoamericanas también, como la NSR10, la R001 de República Dominicana, la E030 de Perú, etcétera. ¿Verdad? ¿Qué pasa en los sistemas de edificios más altos? ¿Cómo debería ser el planteamiento? Cuando hablamos de edificios o estructuras de concreto armado, ¿cómo deberíamos presentar ese predimensionado que luego terminaremos de configurar o terminaremos de validar? ¿No? Los criterios que hay que seguir. Y que siempre que tengamos un criterio, plasmarlo a nivel práctico, a través de los software. ¿No? Entonces, bueno, tenemos estos criterios, probemos si esto funciona, ¿no? Si realmente estas teorías iniciales plasmadas en un caso práctico tienen sentido. ¿Qué porcentaje debería representar los muros de una edificación? ¿Qué porcentaje deberían representar los pórticos? ¿Cómo debería yo abordar el diseño de los pórticos a momento con los criterios normativos, por ejemplo, de la CI 318? Bien, con todos los requisitos. El programa lo hace todas las verificaciones. El ETAPS, por ejemplo, el SAP 2000, ¿qué hace, qué no hace, qué incluye, qué no incluye? Todo esto hay que probarlo. Por eso es que hay que hacer hojas de cálculo, verificarla, todo proceso paso a paso, que ahora les puedo mostrar alguna hoja de cálculo para que vean lo increíble de la cantidad de páginas que habría en la verificación de algún componente. Podemos llegar, por supuesto, a valorar, a revisar la respuesta inelástica de una estructura, porque al final planteamos un diseño sísmico basado en un factor de reducción de respuesta que conlleva que la estructura va a incursionar en el rango inelástico, evidentemente. Entonces, toda esta información va reuniendo, digamos, la materia prima con la cual yo voy a poder plasmar todo el diseño estructural. Si no pasamos por aquí, es imposible sacar provecho de herramientas como ETABS, como SAP 2000, como SAFe, como cualquier herramienta. Y fíjense que voy pasando rápido para que tengan una idea de la cantidad de información de una presentación de, no sé, de 80 presentaciones que pueden haber, 100 presentaciones que pueden haber en una especialización, y de allí la exigencia que esto tiene. No es un paseo, un vuelo rasante por la información, no. Hay que estudiarlo, cada presentación de esta a lo mejor lleva 3 4 horas de explicación, que luego tengo que cotejar, que tengo que dominar para poder plasmar en un proyecto que se tiene que evaluar para cumplir los objetivos del módulo en el que estemos estudiando. Esto en la parte de concreto, pero es que si adelanto y adelanto y adelanto, que además aquí están los nuevos requisitos, por ejemplo, de diseño cortante de muros, en el caso de la CI 318-2019, si adelanto y adelanto, caería en ejemplos de edificaciones que podemos abordar, de sistemas de pórticos a momento, de sistemas de muros, de sistemas combinados, diferentes tipos de torres que permitiría, digamos, abordar y que eso normalmente lo tengo bien desarrollado dentro de una presentación completa, digámoslo así, de la especialización, ¿no? Caso de acero, también, sistemas arriostrados, cómo combinarlos, hojas de cálculo para validar cada uno de los procedimientos. Entonces, es mucho el contenido, pero el éxito está en cómo se imparte. Proceso paso a paso, sesiones en vivo cada semana, ejercicios de menos a más, dominando las herramientas, por supuesto, teniendo el criterio para saber interpretar los resultados que se van obteniendo. Entonces, en la medida que se va avanzando en la especialización, se va, digamos, madurando la información de lo que se ha recibido, culminando, obviamente, de forma exitosa en que la persona que termina este programa de formación, sin lugar a dudas, tendrá la posibilidad de hacer mejores proyectos, de escalar posiciones dentro de una empresa, de abrir su propia empresa. Al final, lo que pretendemos nosotros es mejorar no solo es decir, a nivel profesional
lo que se refiere al dominio técnico, sí, pero mejorar su calidad de vida al final desde el punto de vista profesional, que la persona que entre salga con unas expectativas laborales completamente distintas, bien sea que sea una persona individual que ofrece su servicio o que forma parte, digámoslo así, de una organización en la que mejora. Hemos tenido casos de personas que han venido a Europa a partir de tener estas especializaciones. Y que esta especialización de ingeniería estructural y sismo resistente, combinada con la de análisis no lineal, forma un máster, que es el máster en ingeniería estructural y adecuación sísmica de edificación, por ejemplo. O combinada con la de elementos finitos, un máster en ingeniería estructural con simulación avanzada de elementos finitos. Y todas esas cosas son las que vamos explicando, digamos, en nuestro recorrido. ¿Hay alguna pregunta en este momento de alguno de ustedes, alguna inquietud antes de que yo pase formalmente a presentar todo el recorrido de la especialización? Pregunto. A ver, comentarios, ¿no? A ver si los tienen, ¿no? Porque podrían existir. Déjenme ver por aquí. No sé si quiere comentar en directo, ingeniero. Por aquí Renan Chambi, creo que tiene la mano levantada. También Freddy Aguasvivas. Por ejemplo, a Freddy Aguasvivas le permitimos hablar. Ingeniero, adelante. Vamos a ver si tiene alguna pregunta. Creo que ¿Me ya le hemos escuchan? permitido. Sí, adelante, le escuchamos. Ah, sí, le estaba escribiendo, pero ya que me activaron el micrófono, me gustaría un poco saber la diferencia entre esta especialidad que Ujú. abarca hormigón y metal y, por ejemplo, la especialidad en edificios metálicos, que, que tantos temas diferentes podrían tener en cuanto al diseño de las edificaciones metálicas, por ejemplo. Claro que sí. Sí, básicamente, y lo muestro yo por aquí, que es bastante sencillo, ¿no? Si nosotros volvemos un momento a la web, y voy a mostrar aquí nuevamente. ¿Qué pasa? La diferencia es muy clara. En esta especialización, nosotros hacemos una presentación de todo lo importante de la ingeniería. Introducción al cálculo, edificaciones de concreto armado, de acero, luego lo que hace SAP 2000 a nivel de simulaciones por elementos finitos, que es genial, que involucra incluso hasta cimentaciones, en sólidos, etcétera. ¿Qué pasa? El mundo del acero es tan amplio que lo que aquí se puede ver en un mes y medio y después un poco en SAP 2000, tiene un alcance. Cuando digo alcance, no solo teórico, sino de ejemplos prácticos, de desarrollo, de estudios más avanzados que ocurren dentro de las estructuras metálicas. Entonces, es tan amplio el contenido de las estructuras metálicas que si bien aquí hay una grandísima información, surgió desde hace muchos años la necesidad de abrir una especialización solo, aquí lo podemos filtrar, solo en edificios en acero. ¿Por qué? Porque resulta que yo tengo por ejemplo, un módulo 3 que tiene 11 temas, porque tengo mucho más tiempo de dedicarle a ampliar la información de cada tema. Entonces, lo que hay es una mayor profundidad del estudio, con más casos de revisión, con más hojas de cálculo, a lo mejor dedicando más tiempo a efectos de predimensionado, dedicando más tiempo a los efectos P delta, dedicando más tiempo a los sistemas compuestos, cosa que no puedo abordar con ese mismo nivel de dificultad en la especialización anterior. ¿Por qué? Porque en la especialización anterior tengo otros tópicos. Tengo que también hablar de concreto, también tengo que hablar de efectos de interacción sobre la estructura, o tengo que hablar de cimentaciones a nivel global, tengo que hablar de conexiones con RAN y con IDEA. O sea, es un enfoque, aquí está más compacto la parte de acero porque forma en conjunto con concreto armado, con cimentaciones, un todo. Normalmente,
Esta es la especialización que por excelencia se hace primero, porque se tiene todo el englobado y luego va derivando a otras cosas. Por ejemplo, acá, si nosotros vamos a lo que conocemos como rutas formativas, que esto es muy importante explicarlo, una especialización en sí misma evidentemente es muy importante, pero lo es mucho más cuando está dentro de una ruta. ¿Por qué les explico esto y que es muy relevante? Nosotros queremos un perfil. O sea, tú quieres convertirte en un perfil. ¿Qué es ese perfil? Mira, yo quiero ser un experto en ingeniería estructural y sismo resistente que además pueda hacer simulaciones avanzadas por elementos finitos. Ese es un perfil. Es un perfil que puedo ponerme en LinkedIn. Yo puedo decir experto en ingeniería estructural y sismo resistente con simulación avanzada por elementos finitos. Porque tú en LinkedIn no pones que eres un máster. No, tú pones un perfil. ¿Qué ofreces como perfil? Soy ingeniero consultor en esta área. ¿Qué pasa? Cuando nosotros lo vemos desde una visión macro, tú haces una primera especialización, que es la que he estado presentando, que involucra todos los aspectos fundamentales de la ingeniería estructural y sismo resistente, utilizando ETAP, SAP 2000 y SAFE, pero en ella hay subtemas que necesitan desarrollarse a profundidad. Por ejemplo, la no linealidad. Cuando hablamos de la no linealidad, hablamos no solo de la no linealidad geométrica, sino de los materiales también, de hacer un pushover, de rehabilitar edificios que existen, de hacer adecuación sísmica, de hacer un montón de cosas mucho más complejas, de hacer análisis estático y dinámico no lineal, etcétera. Entonces, eso, aunque se ve una parte en la primera especialización, no se puede desarrollar en esa primera especialización a profundidad. Necesitamos 6 meses de dedicarnos a eso porque la persona que tiene eso es una persona que realmente dominaría la ingeniería sísmica en su conjunto. Y eso requiere un año de estudio, que culmina en un trabajo final de máster práctico de un proyecto de 3 meses, de cálculo, de memorias de cálculo, de planos, es decir, un proyecto completo con análisis lineal y no lineal. Y eso da pie a este máster que está aquí, que entonces al final son 15 meses de estudio. Pero ¿qué pasa? Yo, hay ciertos problemas que no puedo resolver con los programas tradicionales de cálculo. Por ejemplo, la micromecánica, por ejemplo, la simulación avanzada por elementos finitos para temas de grieta, transferencia de calor, efectos de interacción sobre la estructura, efectos de pandeo, regiones D, las famosas regiones D, que son regiones de discontinuidad. Todo eso es lo que se vería en esta especialización de elementos finitos. Porque si nosotros vamos a esa especialización de elementos finitos, ustedes se darían cuenta que se aplica Python, que se aplica ANSYS, que se aplica Inventor, Abacus, Platzi, RFEN. Todas estas herramientas plantean una ingeniería mucho más avanzada porque está preparada o está enfocada en problemas especiales, problemas que abarcan estructuras, que abarcan puentes, que abarcan geotecnia, estructuras de acero mixtas, concreto, pero desde el ámbito de la mecánica estructural, de la simulación mucho más avanzada y por eso las herramientas que se utilizan son herramientas tradicionales avanzadas de elementos finitos y se siguen las normativas referidas a esto. Cuando una persona tiene la ingeniería estructural y sismo resistente, la parte de análisis no lineal de desempeño sísmico y domina a profundidad los elementos finitos desde su concepción, programación, aplicación, puede abordar cualquier problema de ingeniería, desde una casa hasta un puente colgante, porque domina todo. Entonces, esa persona está en una ruta que nosotros definimos, ruta estructural y sismorresistente, que involucra una hilera, bueno, una línea de estudio de 3 especializaciones, que las puede hacer a su ritmo, pero que conlleva 2 máster, un máster más asociado a la ingeniería sísmica y uno más asociado a los elementos finitos. Ese recorrido que es, digamos, muy ingeniería sísmica y elementos finitos,
Es distinto a otros recorridos donde yo puedo plantearme, mira, quiero saber solamente edificios. Ah, bueno, tengo este curso, más este curso, más este curso. Ah, no, es que yo quiero realmente dominar la parte de estructuras metálicas. Ah, bueno, yo hago edificios en acero, hago estructuras industriales en acero, hago conexiones en acero y además lo combino con un curso de modelado y detallado 3D en acero. Ah, bueno, perfecto. Es una línea de acero. Hay rutas lógicas de trabajo porque una especialización se alimenta de la otra. En este caso, tenemos muchos alumnos en esta ruta, personas que empiezan por esta especialización, luego hacen la siguiente, luego hacen la siguiente y han adquirido este nivel de experto, personas que, digamos, han completado todo este proceso y que están muy bien preparadas al punto que hoy en día contamos con esas personas para que sean incluso parte de extensión de nuestro equipo técnico porque podemos valernos de ellas para abordar proyectos de consultoría porque están preparados. Entonces, este es el enfoque para que se entienda un poco el ecosistema de lo que hay detrás. ¿Está claro, ingeniero? Sí, me queda claro ahí. Perfecto. Por allí también creo, no sé si alguien más quería comentar algo, preguntar algo, porque para eso estamos, ¿no? O sea, para atender dudas, y esa es la idea, ¿no? Vamos a ver si alguien más quiere comentar algo o que me mete cualquier cosa. Entonces, esto para que se vaya viendo un poco cómo es el enfoque y cómo debemos plantear esta formación. Entonces, si quieren, voy a apagar aquí un momento, un segundo, la cámara web. Si quieren, puedo ir a la presentación que realmente tengo formal de todo lo que involucra la especialización, porque me parece que va a ser importante que vean qué se desarrolla en cada módulo, con qué nivel de profundidad, es decir, ir un poco al grano de todo lo que hay en ese sentido, ¿no? Permítanme ver un momento por acá, que creo que sí puedo hacerlo sin ningún problema. Vamos a ver. Segundo nada más. Creo que sí. Un segundo por acá. A ver, un momento. Perfecto, sí, un segundo. Para poder ubicarme en la presentación, evidentemente, porque si no, entonces me genera problemas. Vamos a chequear que tenga todo en orden. Un momento nada más por acá. Y creo que sí, un segundo por aquí. Perfecto. Fíjense, vamos a hablar un poco de esta especialización en ingeniería estructural y sismo resistente utilizando SAP 2000 ETAP y SAFE, a pesar de que incluso hay otros programas que ya se han agregado a esta especialización, solo que SAP 2000 ETAP y SAFE, digamos que son los programas más importantes dentro de esta especialización que estamos hablando hoy, ¿no? Entonces, avancemos un poquito. Aquí vamos a ver los módulos que la conforman. Estamos hablando de unos 8 módulos que los vamos a tratar de describir un poco. Y bueno, por supuesto, es todo un catálogo que tiene una información bastante amplia de lo que implica, ¿no? Entonces, bueno, para los que no me conocen, yo soy Eliud Hernández, ingeniero civil, y bueno, soy el director de Inesatec y tengo el honor hoy de hablar un poco acerca de, digamos, de esta especialización, que quizás es una de las más importantes, por supuesto, dentro de nuestro catálogo. Bueno, aquí pueden saber un poco de nosotros, el propósito que tenemos y algo muy importante, ¿no? ¿Por qué el estudio de la ingeniería sismoresistente es importante? Bueno, porque las acciones sísmicas imponen una demanda muy significativa en la mayoría de países, diríamos de Latinoamérica y del mundo, y que por supuesto atentan contra la estabilidad de las estructuras y nosotros debemos estar capacitados para brindar una solución efectiva y que permita que esas estructuras cumplan su función y por supuesto se preserve la vida de sus ocupantes, ¿no? ¿Y por qué estudiar esta especialización? Bueno, la ingeniería estructural y sismoresistente, como sabemos,
uno de los campos más interesantes y complejos dentro de todo lo que nosotros vemos como ingeniería civil. Y tiene una gran demanda, por supuesto, ya por lo dicho anteriormente, de tal manera que si nosotros manejamos los conceptos de la ingeniería estructural y a su vez dentro de la ingeniería estructural estamos capacitados en la parte sísmica, somos capaces de hacer un diseño sismo resistente tal como lo exige la norma, bueno, vamos a tener, digamos, una posibilidad de trabajo significativa porque este es un perfil altamente demandado a nivel internacional, ¿no? Entonces, esta es una especialización, insisto, que llevamos muchísimos años dictando y tenemos la, digamos, sí, la dicha de haber podido contribuir a la formación de muchos ingenieros y ver cómo esa formación ha ido dando frutos a los mismos, ¿no? Seguimos un poco por acá. Por supuesto, hay ya un poquito de historia de la empresa. Ya, digamos, tenemos muchos programas impartidos, muchos países en los que tenemos presencia, muchísimos clientes satisfechos, clientes que por supuesto son colegas ya ingenieros, también un grupo de arquitectos también. Así que, bueno, hemos ido expandiéndonos en estos últimos 15 años. Parte del equipo que hace vida en la parte técnica, ¿no? Ahí estaba el ingeniero Luis Núñez, el ingeniero Luquen Quintana, Bartolomé Tavera, mi persona, entre otros, ¿no? Entonces estamos hablando, quizás realmente es un grupo mucho más numeroso. La metodología, muchas veces nos preguntan, ¿no? Bueno, va a haber una plataforma web donde se puede ingresar a toda hora durante el desarrollo del curso, 24 horas al día, donde hay una gran cantidad de videos, de seminarios realizados, foros, material técnico, es decir, hay un extenso contenido en el campus, pero a su vez vamos a tener una serie de clases, que lo tenemos por acá, una serie de clases en directo cada semana para dar continuidad y seguimiento de todos los temas estudiados. Evaluar el avance, poder discutir los problemas más complejos, mostrar otro tipo de proyectos, crear realmente una interacción, digámoslo así, con el alumno y que sea lo más similar a una clase presencial, que junto a todo el material ya precargado da la experiencia completa. Hay toda una planificación académica, por supuesto, muy bien conceptualizada para ir avanzando en cada módulo, cada tema, y que esto se vaya asimilando de la forma correcta. También, por supuesto, está clarísimo, ¿no? Estos videos de clase tienen las duraciones adecuadas desde el punto de vista didáctico. Y yo diría también que uno de los puntos importantes es la evaluación. Una evaluación continua a través de tareas y proyectos que prácticamente son proyectos reales, ¿no? O sea, que simulamos los proyectos que cualquier ingeniero se enfrentaría en su vida diaria. Y bueno, para aprobar la especialización se debe alcanzar al menos una nota de 7 sobre 10, ¿no? Digamos ese 70% que está allí. Lo vemos aquí, fíjense, están los software, ¿no? Estamos viendo el ETAP, el SAP 2000, el SAFE como programas principales, pero se han ido sumando otros como el IDEA Statica Connection, el RAN Connection, MATCAD, Excel, también hoy en día se manejan las herramientas de CIPE, o sea que realmente esto ha ido increciendo normativas americanas, latinoamericanas, teniendo una gran cantidad de participantes, por supuesto, de Latinoamérica, y hacemos todo ese match de conceptos, ¿no? Cómo lo plantea el ACE, cómo lo plantean las normas latinoamericanas, qué pasa con la aplicación del diseño con el ACI, con la ISC. Ese es más o menos un poco el enfoque y realmente el éxito que ha tenido esta especialización que puede abarcar a todos. Y bueno, está dirigido a los profesionales que están realmente inmersos en el desarrollo de proyectos, ¿no? Que les gustan las técnicas de simulación por elementos finitos y que les interesa este análisis estructural avanzado, por supuesto, haciendo uso del software de última generación. Y algo importante,
y lo dice aquí, el objetivo es que no solamente nos vamos a enfocar en el manejo de SAP 2000 de TAP y SAFE, sino que va a haber una cantidad de desarrollo de hojas de cálculo que van a permitir incluso verificar que muchos de esos procesos del programa son correctos. Y ahí está parte de ese aprendizaje. Tiene una duración de 6 meses, 600 horas y por supuesto sabemos que está dentro de una modalidad online. Certificaciones internacionales. Esto es importante porque nosotros vamos a emitir un diploma de especialista en ingeniería estructural y sismo resistente utilizando estas herramientas. Además, la persona obtendrá un diploma universitario a través de este acuerdo que tenemos con la agencia de Q, como lo ven allí, en la Universidad CLEA y el Círculo de Universidades Hispanoamericanas. Entonces, el alumno recibe un diploma de este acuerdo que tenemos, además de recibir un diploma avalado por CIPE Ingenieros por el uso de la herramienta de CIPE que la hemos ido incorporando en los últimos años y también un diploma de parte de Bentley por el uso del RAN Connection, porque ya que nosotros somos partner de Bentley. Entonces, bueno, esto es interesante porque además el alumno entra en lo que llamamos la red Alumnium, como lo tienen aquí en la parte central, en la parte de abajo, porque bueno, el alumno disfrutará de las mejores herramientas para acceder a un empleo y un servicio gratuito de orientación pedagógica, eso es importante, y contará con beneficios exclusivos de nuestras universidades asociadas, aprovechando el aval y garantía del programa de reconocimiento universitario internacional de Q. O sea que hay unos valores agregados más allá de todo lo que va a aprender, que realmente es lo importante. Bien, bueno, sabemos que son 8 módulos: introducción al cálculo estructural utilizando ETABS, diseño de edificaciones en objeto armado utilizando ETABS y SAFE, diseño de edificaciones en acero utilizando ETABS. Quizás esos, los 3 primeros módulos están muy enfocados a la edificación como tal. Luego vamos a un cuarto módulo de aplicación del cálculo estructural utilizando SAP 2000. El quinto módulo ya involucra diseño de estructuras de concreto armado y acero utilizando SAP 2000. Esas estructuras son distintas a las edificaciones, naves, tanques, silos, escaleras, ¿no? Múltiples estructuras. El módulo 6 es interesantísimo, un análisis no lineal y efectos de interacción sobre estructura, en SAP 2000 y ETABS. Ahí hay un montón de cosas, ya las veremos. El módulo 7, diseño de cimentaciones utilizando SAFE y también SAP 2000, porque hoy en día incorpora, digamos, unas prestaciones sumamente interesantes. Y el módulo 8, introducción al diseño de conexiones con RAN Connection e Idea Estática Connection, que es un módulo, digamos, aparte, ya no involucra estas herramientas de SAP, ETAP y SAFE, pero deja muy claro a través de herramientas de RAN y de IDEA cómo abordar el problema. Bueno, todo un reto, ¿no? Sin duda alguna. Si quisiéramos describir un poco general, ¿no? ¿Qué hay dentro de cada módulo? Aquí hay un resumen. Yo tengo una presentación mucho más amplia que trataré de mostrarla al final, porque aquellas personas incluso que estén interesadas pueden tener acceso a esta presentación, así como a este catálogo formal, ¿no? Entonces, este primer módulo de introducción al cálculo estructural utilizando ETABS, bueno, tenemos una serie de temas. Un primer tema de aspectos básicos, obviamente, situarnos dentro del manejo general del programa, evidentemente. Bueno, inicio de un modelo, configuración, herramientas de dibujo, edición, etcétera. Luego un tema 2 de cómo vamos a hacer la definición y aplicación de materiales, secciones y elementos de área, que son clave. Elementos shell, membrana, el plate, secciones típicas de concreto, acero, etcétera. Tema 3, bueno, entramos de lleno al análisis. Es importante destacar que utilizamos ETABS como el medio para hacer la explicación, pero realmente hay una serie de aspectos conceptuales que van mucho más allá del software. O sea, vamos a hacer repasos de tensión de formación, de las propiedades mecánicas de los materiales, de la aplicación de cargas, de las consideraciones generales del análisis, de los aspectos, digamos, relacionados con los elementos finitos, que eso va más allá del ETABS, solo que utilizamos ETABS como la herramienta, ¿no? Entonces veremos todo lo que ustedes están incluyendo allí, la respuesta estructural de modelos con elementos frame,
con elementos de área, revisaremos diagramas deformadas, esfuerzos, ¿no? Reacciones, etcétera. Vamos a entrar de lleno también a un tema 4 importantísimo, que es la dinámica de estructuras e ingeniería sísmica, porque aquí vamos a dar todos esos conceptos de formas modales, de frecuencias, periodos, de masas participativas. Vamos a ver cómo se chequean las derivas, la revisión de las irregularidades horizontales y verticales que tanto nos persiguen, ¿no? A través de los proyectos desde la arquitectura, el uso de diafragmas rígidos y flexibles. Hay un montón de casos y que, insisto, al final trataré de pasar un poco rápido una presentación que tengo muy didáctica en ese sentido. Y luego veremos el tema de viento también, porque bueno, a pesar de que estamos enfocados en la parte sísmica, el viento, bueno, es una acción relevante, digámoslo así. Y el viento vamos a tomar la referencia de la C7 y destacaremos qué pasa también con las normas latinoamericanas. Entramos en un segundo módulo de diseño de edificaciones en concreto armado utilizando ETABS y SAFE, a pesar de que hay herramientas adicionales como por ejemplo las de CIPE. Entonces, en este módulo ya nos metemos de lleno a diseñar estas estructuras de concreto armado, aprovechando que ya sabemos hacer un modelo, sabemos plantear el análisis, sabemos aplicar el sismo, aplicar el viento. Entonces aquí nos vamos a meter de lleno en lo que es el concreto reforzado, ¿no? Entonces vamos primero a hacer un estudio en este tema 1 de las secciones a flexión, esos famosos diagramas momento-curvatura, las secciones a flexo-compresión, el estudio de la ductilidad de secciones, miembros y pórticos, conocer cómo es el comportamiento de las secciones, pero para luego pasar a un tema 2 de diseño de pórticos resistentes a momento, como primer sistema. Aquí vamos a enfocarnos en describir lo que es un sistema ordinario, un sistema, digamos, intermedio y especial. Nos concentraremos mucho en el sistema especial. Veremos qué hace TAPS, veremos ejemplos adicionales en CIPECAD y destacaremos paso a paso cómo se hace el diseño de estos pórticos, cómo es el detallado de estos pórticos y, bueno, sobre todo esas consideraciones normativas. Importantísimo porque, bueno, siempre hay pórticos resistentes a momento de nuestras edificaciones. Continuando ese proceso, también vamos a ver lo asociado a muros estructurales. La clasificación, los muros, digamos, con comportamiento a corte, a flexión, los muros con vigas de acople. Veremos todo. Aplicaciones en ETABS, también aplicaciones a través del Struvin Shear Wall, de Struvin Rebar, que es genial porque te muestra todo el armado de toda esa verificación. Y luego vamos a caer en el tema 4 de diseño de losas, evidentemente losas macizas, nervadas, reticulares, postensadas, siempre con comprobaciones con hojas de cálculo y el uso de estas herramientas. Bien, y este módulo finaliza de alguna manera con el tema 5, que ya es la aplicación completa a edificios, como lo sabemos, de mediana y gran altura. Entonces aquí vamos a hacer todo. El modelo, el análisis ante cargas gravitacionales, análisis dinámico, derivas, chequeo de cortante, corrección de cortante basal, ya mezclando el diseño, criterio de columna fuerte, viga débil, chequeo de vigas por corte, chequeo de columnas a flexocompresión, todo. Chequeo de corte en el nodo, todo, con diferentes tipos de ejemplos. Sistemas de pórticos, sistemas de muros, sistemas combinados, sistemas especiales. Ya veremos algunos ejemplos que tengo por ahí preparados para que entiendan el nivel de, digamos, de profundidad. Pasaríamos a un tercer módulo de diseño de edificaciones en acero, ahora utilizando ETABS también, que tiene un concepto y una, digamos, aplicación bastante parecida al módulo 2, pero enfocado a las estructuras de acero, y metemos allí también las mixtas. Bien, digamos que vamos a abordar también el concepto mixto, acero concreto. Aquí es parecido, un primer tema de introducción donde tenemos que pasearnos por los conceptos básicos del diseño de miembros en acero, tipo de perfiles, qué pasa con los miembros sometidos a fuerza axial, tracción, compresión, flexión, corte, flexo-compresión, secciones compuestas, ejemplos, veremos varios casos, para luego meternos en algo muy importante que son los métodos de análisis
para la estabilidad e introducción al diseño sismo resistente, método de longitud efectiva, método directo, hablaremos de las imperfecciones geométricas y hablaremos de cuál es el concepto detrás de estos sistemas estructurales y sus mecanismos de falla. Importante. Establecido esto, pasamos a un tercer tema de pórticos resistentes a momentos, similar a lo que pasó en el concreto armado. Bien, porque así como en el concreto armado también tenemos pórticos a momento en acero, ahí entran en juego una serie de aspectos específicos de la norma, del control del pandeo lateral, de las vigas, del pandeo local, un montón de cosas que hay que revisar. Haremos mucho énfasis en los sistemas especiales. Y esto lo vamos a repetir luego en el tema 4 para los pórticos arriostrados, tanto convencionales como de arriostramiento de pandeo restringido, también excéntrico, siempre con hojas de cálculo. Y el tema 5 es el englobe total de todo lo anterior. Ahora vamos a abordar diferentes edificaciones en acero, en 3D, con efecto P delta, verificaciones de la parte dinámica, verificaciones de la parte de diseño. O sea, esto es lo interesante. Piense cómo vamos de menos a más, ¿no? Es interesante este planteamiento como tal. Y estos tres temas, de alguna manera, vamos a decirlo así, engloban lo que es la parte de las edificaciones. Y aquí aprovecho, de alguna manera, para pasearme, porque podemos hacerlo así, que puede ser interesante, a esa presentación que ya les venía hablando, simplemente para pasar muy rápido ciertas imágenes que expanden la información de lo que hasta ahora les he mostrado. Y fíjense lo siguiente, lo van a ver justo acá. Yo tengo esta presentación, que es una presentación mucho más grande, porque muchas veces tratan de preguntarme, bueno, pero exactamente qué vamos a ver, ¿no? Esto es una aproximación a la realidad. Este primer módulo, que ya les había descrito de introducción al cálculo estructural en etapas, bueno, aquí veríamos esos aspectos básicos. Entonces, fíjense, empiezan a aparecer muchas más imágenes, la idealización de la estructura, empezamos a ver una serie de modelos, el uso de los templates que tiene etapas. Vamos a describir estos elementos frame, elementos membrana, elementos plate, elementos shell, que son nuestras idealizaciones desde el punto de vista matemático. Bien, vamos a hacer uso de toda esa parte del menú file y específicamente cómo vamos a importar modelos. Bien, vamos, sobre todo, por ejemplo, de CAD, ¿no? Cómo podemos traernos modelos CAD interesantes. Fíjense esta estructura que va generando toda esta torsión, ¿no? Entonces, todo esto lo podemos modelar para tener el manejo total de estas herramientas. Vamos a meternos, como lo había dicho, en la parte de materiales, veremos las secciones, los diagramas que definen, digamos, el comportamiento del concreto, el comportamiento del acero. Bien, todo lo que se va describiendo, incluso las propiedades dependientes del tiempo, tal como se puede ver en este caso que está acá. Todo esto lo vamos a ir revisando, ¿no? Bueno, incluso concreto no confinado y el concreto confinado, todo esto lo aprenderemos a hacer. El uso del famoso Section Designer para crear cualquier tipo de sección y llegar a la resistencia, lo que sabemos como diagrama de interacción. Perfiles cruciformes que se pueden crear perfectamente a través de este módulo, digamos, del Section Designer que tiene etapas. E iremos entonces aplicando muchas cosas. Esto, por ejemplo, es el uso del deck metálico que forma parte de etapas, la aplicación de diferentes modelos matemáticos para diferentes sistemas de losas, el slab, el drop, el stiff, el rivet, el waffler, que todas son nervadas, reticulares, el mat, que es para una losa de fundación, el footing, que es para una zapata. Esto lo veremos, ¿no? En el análisis estructural, bueno, fíjense, estas imágenes revelan que se va a hacer una explicación matemática del problema, de cómo se representan los resultados de estos elementos finitos, sus componentes, lo asociado al círculo de Moore.
por supuesto, partiremos de los casos más simples a los más complejos, ¿no? Entonces, iremos analizando qué pasa si incorporamos zonas rígidas, cómo se dan estas deformaciones, estos esfuerzos, estas tensiones en los elementos a través de diferentes modelos que nos van a permitir fijar un criterio, que es quizás lo más importante. De hecho, aquí se ve cómo cambia la respuesta en un sistema de losa, en este caso una losa maciza, cuando vamos incrementando el mallado. Se ve una distribución distinta y vamos a ver cómo varían esos valores cuando cambiamos el mallado. Entonces son ejercicios didácticos importantes para luego esto proyectarlo a edificaciones mucho más complejas. Aquí, por ejemplo, vemos el caso de un análisis de una losa reticular de 35 centímetros bajo diferentes modelos, ¿no? Si los modelamos de una manera, de otra, para comparar los resultados, muchas comparativas para que se entienda el problema. Modelos también donde se integran escaleras, muros, para tratar de ver la respuesta de estos sistemas. Entonces, bueno, nos vamos paseando por diferentes casos. Esto es un ejercicio interesantísimo, un pórtico con elementos frame comparado a modelarlo con elementos de área para analizar la rigidez, las deformaciones, cómo se producen esas tensiones en las partes más críticas, que nos los puede dar un modelo de elementos de área, pero no un modelo de elementos frame. Entonces, esto es todo lo que forma parte de ese tema 3 de análisis estructural. Esto es lo que forma parte del tema 4 de dinámica de estructura e ingeniería sísmica, donde nos metemos, bueno, a explicar los espectros, el análisis modal, el análisis espectral, configuración de espectros de diferentes normativas. Estas son algunas. Tenemos hojas de cálculo que van definiendo cómo se generan esos espectros para luego aplicarlos, a pesar de que en el ETAPS están incluidos, no todos, una gran mayoría, pero bueno, hay que saber de dónde parte todo, ¿no? Entonces hay que ir al concepto, qué es un modo, qué es la superposición modal, qué es el CQC, la combinación cuadrática completa, cómo es la combinación, el método de combinación direccional. Todo esto es importantísimo. Entonces, bueno, repasaremos las irregularidades, veremos ejemplos del chequeo de estas irregularidades. Estos edificios que ven, estas estructuras son parte de esos ejemplos para dejar en evidencia, por ejemplo, el caso del comportamiento de diafragma flexible, la irregularidad torsional, la distribución de fuerzas en los diafragmas para el chequeo de los mismos, bueno, la evaluación general de la respuesta sísmica de esas edificaciones. Por eso quise venir aquí para que vieran un poco imágenes ya más directas, ¿no? Ya caímos en el tema 5, donde vemos incluso que hay una hoja de cálculo de verificación del viento, que lo vamos a comparar contra el programa. Y en el módulo 2, ya lo había descrito, bueno, aquí hay ciertas imágenes de este análisis de comportamientos de las secciones simplemente armadas, doblemente armadas, cómo es el equilibrio de fuerza. Repasaremos toda esa parte del concreto armado que vimos en algún momento, los llevaremos a la ductilidad, nos meteremos de lleno en la parte sísmica, en ese capítulo 18 de la CI 318-2019, que ya está plasmado en los manuales del ETAPS. Haremos uso de esos manuales y que también están en el SAFE, porque también vamos a abordar el tema de losas aquí. Y entonces, bueno, nos pasearemos por el chequeo específico de estos pórticos resistentes a momento. Muchas de las imágenes que ven son de hojas de cálculo, de verificaciones que nosotros, por supuesto, hemos programado para poder comparar los resultados que ofrece el programa. Aquí están parte de esas hojas de cálculo que tendrán acceso como PDF para que las puedan descargar y que puedan ustedes también hacer su propia programación. Y será parecido, por supuesto, en el caso de muros. Enfoque del chequeo a flexión, de los miembros de borde, el detalle de esos miembros de borde, el uso del pier y el spandrel, ¿no? En el caso del ETAP, para poder representar esos muros y esas vigas de acople, el detallado armado de esas vigas de acople, respuesta lateral de lo que puede estar pasando con esos sistemas de muros de acople que son positivos para disminuir la incidencia en las cimentaciones, además de ser un sistema más dúctil, ¿no?
Y bueno, verificaciones que siempre que están las hojas de cálculo detrás. Era importante que se viera que no es un simple manejo del programa, es algo mucho más profundo. Haremos uso del CPCAT, del CP Strubing Shear Wall, del CP Strubing Rebar para ver estos detallados tal como los están apreciando allí. Hay una aplicación interesante para visualizar armados en 3D, que vamos a, incluso para chequear muros y ver sus armados. Y en el tema de 4 de losas, bueno, utilizaremos tanto ETABS como SAFE. Ahí estaremos moviéndonos, ¿no? Hay toda una parte conceptual, una parte práctica, y aquí vemos algunas imágenes de esa aplicación, que podemos llegar hasta incluso el detallado, el uso de los strips, las franjas de diseño. Fíjense la calidad de estas imágenes, digamos, de la representación que nos puede dar hoy en día el SAFE, ¿no? Ese análisis refinado de elementos finitos, que es gran parte su ventaja, ¿no? Veremos armado, por ejemplo, las barras del tope, las barras de la parte inferior de una losa. Estas son informaciones que ya nos brinda, por ejemplo, el SAFE, un armado 3D que vamos a poder obtener. Interesante, yo diría que bastante interesante. Y vemos una serie de edificios que empiezan a mezclar pórticos con muros, que es algo muy típico. Esos edificios de mediana y gran altura, edificios irregulares, incluso con una parte superior que ya tiene algunos elementos metálicos, incluso en algunas mezaninas, para que vean que no son edificios, digamos, cuadrados, sino que hay cierta complejidad en el análisis de este tipo de estructuras, edificios en L, que son ya evidentemente también tendiendo a lo irregular, edificios con sistemas de muros y escaleras, para ver cómo tratar ese tipo de problemas, la respuesta, ¿no? La importación de modelos CAD para crear todo un modelo completo a partir de una arquitectura, la respuesta que veríamos también en ese caso, edificios de gran altura, como puede pasar en la imagen que tenemos a la derecha, edificios con geometrías particulares, y yo también quería llegar a este edificio tan interesante, edificios especiales con niveles sísmicos, que son estos niveles que están acá, ¿no? Vamos a explicar cómo crear niveles sísmicos y niveles intermedios que no son sísmicos. O sea, esto será una torre espectacular para discutir cómo es el planteamiento. Edificios con losas postensadas, que es parte también del problema. Edificios con muros de mampostería reforzada, edificios con sótanos. Hablaremos sobre ese caso y veremos también el despiece de vigas, columnas y muros. Esto incluso hoy en día ha mejorado bastante en el propio ETABS. Veremos también el detallado en CPCAD, y para los que no lo conocen, es genial. Casos de proyectos reales, donde se ven los despieces para dejar claro, bueno, cómo es la entrega de planos, por ejemplo. Tendremos varias referencias allí. Y luego en el módulo 3 de edificaciones en acero utilizando ETABS, bueno, veremos algo similar. Vamos a ir viendo la configuración, lo que ya dijimos, la definición de las secciones, el comportamiento plástico, pandeo local, pandeo lateral torsional, manejo de la normativa, con la ventaja de que ya está incluido dentro del propio software. Y empezaremos a plantear todo este escenario de menos a más, abordando edificios también muy interesantes. Ya los van a ver un poquito más adelante, cuando ya lleguemos al tema 5, bien que luego de haber pasado por los pórticos resistentes a momento y los pórticos arrastrados, bueno, nos enmarcamos en este tema 5 de edificaciones de mediana y gran altura y empezamos a incorporar una serie de tipologías, mezclando los pórticos resistentes a momento con sistemas arrastrados, bien sea concéntricos, excéntricos, de pandeo restringido, con fachada resistente, sistemas con núcleos centrales de concreto, que pueden ser muy típicos para edificios altos, ¿no? Edificios irregulares, tales como lo que ven en pantalla. Edificios mixtos acero concreto, con muros de concreto y perfilería metálica. Entonces son muchos casos
aprovechando que ya vimos muros en el módulo anterior, ahora los podemos incorporar a sistemas, digamos, mixtos, ¿no? Entonces, eso es una parte, digamos, esencial de este módulo. Veremos o tendremos discusiones de cómo configurar realmente una estructura tanto en acero o con sistemas mixtos. Y veremos, por supuesto, casos reales. Como pasaba en el concreto armado, tendremos acceso a casos reales, ¿no? Entonces, fíjense, ya estos tres primeros módulos que son claves, ¿no? Y muy interesantes. Y ahora luego vamos a continuar. Y voy a volver a lo que era, digamos, el catálogo oficial, ¿no? Vamos a verlo acá. Exactamente. Habíamos quedado de alguna manera en este módulo 3. Entonces, fíjense, avanzando dentro de nuestro catálogo, que es sumamente interesante, pasamos a un módulo 4, que es la aplicación del cálculo estructural utilizando SAP 2000. Ya la imagen empieza a dejar claro qué va a pasar dentro de SAP 2000. Vamos a meternos de lleno un poco en lo que son los elementos finitos, analizar otro tipo de problemas diferentes a las edificaciones. Entonces, hay una primera parte, evidentemente, de pasearnos por los aspectos básicos del programa, ir a la aplicación de materiales, secciones, elementos de área y sólidos que antes no formaban parte o no forman parte del etado. Y vamos a meternos también con las acciones de análisis estructural. ¿Por qué utilizamos SAP 2000? Porque SAP 2000 es perfecto para un montón de problemas que no necesariamente son edificaciones. Y eso hay todo un mundo detrás también allí dentro de la ingeniería estructural y sísmica, ¿no? Entonces, este va a ser un módulo, no tiene mucha más información aquí porque realmente es algo, es decir, que ya se describe muy bien en los temas, habría que ir a las imágenes de la presentación ampliada, pero va a haber una profundidad importante en describir cómo funciona SAP 2000. ¿Y por qué? Porque cuando pasemos al módulo 5 de diseño de estructuras en concreto armado y acero utilizando SAP 2000, vamos a empezar a plantear estructuras con un nivel de complejidad importante. Entonces, fíjense, un primer tema son las estructuras de concreto armado. ¿Qué veremos? Vigas modeladas como elementos frame, área y sólidos. Veremos un estudio más avanzado de los pórticos y de los muros desde el punto de vista de los elementos finitos, de los muros ante cargas de empuje, por ejemplo. Ahí también se incluyen los muros del sótano, losas, rampas, techos inclinados. Veremos algunos casos de edificaciones que pueden ser interesantes abordarlos en SAP 2000 porque posteriormente hay que diseñarle sus cimentaciones en SAP 2000. Veremos ménsulas, escaleras, pilas de puentes, vigas postensadas. O sea, empezamos a meter en otro tipo de problema. En el caso de acero, vamos a ver mezaninas, naves industriales, vigas con cargas móviles, la típica el análisis de línea de influencia, que puede servir incluso para vigas carrileras, vigas metálicas con aberturas en elementos de área, efectos de pandeo, vibraciones. Veremos también las conexiones que hay entre perfiles metálicos, centros deportivos, techos curvos, gradas, plataformas de acceso, vallas publicitarias, tanques, o sea, un montón de cosas que no son, insisto, necesariamente edificaciones. Ya pasando luego al módulo 6, nos enfrentaríamos al análisis no lineal y efectos de interacción sobre estructura. Importante porque aquí empezamos a utilizarse resortes o veremos cómo incursiona en el rango inelástico una estructura o cómo podemos cuantificar ese problema, insisto, de la interacción sobre estructura, ¿no? Entonces, vamos a ver la aplicación de resortes y tensores para problemas de muros de contención, incluso utilizando sólidos, monopolos con tensores, diseño de estructuras con cables, diseño de tanques subterráneos, placas base. Veremos las vibraciones de sistemas de piso ante cargas dinámicas. Veremos el caso del pushover.
el análisis dinámico no lineal con acelerogramas, los registros reales, digamos, de un sismo, y los efectos de interacción sobre la estructura. Entonces veremos cómo al, al modelar la superestructura con la infraestructura, se modifica la respuesta global. Entonces hay varias formas de hacerlo aquí. Con ETAPS, que hay una manera, y con SAP 2000, que hay otra. Entonces veremos todos estos problemas súper interesantes. En el módulo 7 ya nos metemos con las cimentaciones, haciendo uso de SAFE y SAP 2000. Por supuesto, hay un primer tema de introducción completo al diseño de cimentaciones, un tema 2 de ejemplos variados de zapatas aisladas, combinadas, losas de cimentación, vigas de riostra, cabezales, encepados, también como se le conoce, sobre pilotes. Y veremos diseño avanzado de cimentaciones con modelos sólidos en 3D. Cómo se exporta del ETAPS al SAFE, cómo se exporta del SAP 2000 al SAFE, diferentes casos de cimentaciones de los edificios que diseñamos antes, y revisaremos esfuerzos, levantamiento, asentamiento, acero de refuerzo, corte y punzonado, detalles constructivos. Y finalmente, un módulo 8 de introducción al diseño de conexiones con RAM Connection e idea estática Connection, que es directamente esto, es decir, cómo podemos abordar a través de RAM y de idea como software independiente el diseño de conexiones de una forma mucho más profesional y más amplia de lo que puede darnos, por ejemplo, un SAP 2000, que no es más que un análisis de elementos finitos, pero que hay que interpretar muchas cosas y no hay unas plantillas predeterminadas como si las hay en estos programas de RAM e IDEA. Entonces, de alguna manera, esto ya nos permite ir resumiendo, y ya luego iré otra vez a la presentación completa, ¿qué aprende el alumno? ¿No? Comprender los fundamentos del modelado estructural de elementos finitos, materiales, secciones y elementos de área, evaluar esfuerzos y deformaciones, los fundamentos del análisis dinámico de estructura, aplicar el análisis dinámico espectral de superposición modal, verificar las irregularidades estructurales, elaborar modelos avanzados con diafragmas rígidos y flexibles, incluyendo cualquier tipo de losa, verificar las formas modales, derivas de piso, todo lo que está aquí, ¿no? Conocer los requisitos realmente y aplicarlos, lo que asociado al diseño por capacidad y demanda de utilidad, realizar el diseño de vigas, columnas, losas, escaleras y rampas de concreto armado, luego miembros en acero, los sistemas de pórtico, el efecto P delta, secuencia constructiva, imperfecciones geométricas, aplicar resortes no lineales, aplicar cargas móviles, el análisis estático y dinámico no lineal, efectos de interacción sobre la estructura, vibraciones, fundaciones, conexiones. Bueno, obviamente, el reto es importante porque esto se concentra en 6 meses, lo cual le da mucha intensidad. Bien, y aquí tenemos un poco esa motivación y ese perfil del egresado, ¿no? Es decir, que, ¿por qué tenemos que meternos en este mundo, ¿no? De la ingeniería estructural y sismo resistente, que ustedes lo conocen muy bien. Bueno, porque la ingeniería estructural y sismo resistente, como lo dije al principio, es una rama importantísima dentro de la ingeniería civil, que es la que permite, bueno, hacer el diseño de las futuras construcciones, ¿no? Entonces, nosotros tenemos esa responsabilidad dentro de esa rama de la ingeniería civil. Y en el caso de Inesatec, bueno, nos hemos motivado desde hace muchos años a, de alguna manera, a formar ingenieros en todo el mundo, ¿no? Voy a aprovechar para hacer exactamente lo mismo que hace unos minutos, que es volver a la presentación completa. Nos habíamos quedado aquí y vamos a este módulo 4, aplicación del cálculo estructural utilizando SAP 2000. Pasaré rápido porque ya he hablado de esto, pero la intención de esta presentación completa es que vean algunas imágenes de lo que hay detrás de cada módulo. Entonces, vamos a entrar a un primer tema de esos aspectos básicos. Bien, vamos a ver cómo son esos templates que trae SAP 2000. Vamos a usarlos, aplicarlos, dominarlos. Este es uno de esos casos, ¿no? El hiperboloide, el paraboloide hiperbólico en este caso, ¿no? Entonces, como muchos otros, ¿no?
Vamos a meternos de lleno también en la parte de materiales, secciones, elementos de áreas y sólidos. Ahí se ven algunas imágenes incluso del propio Section Designer, que es incluso más avanzado que el que tiene ETABS. Veremos deformaciones, esfuerzos, tensiones, la aplicación del Section Code, bueno, de muchas cosas que están dentro de SAP 2000. Bien, entenderemos cómo funciona el programa, que es lo que ya venía describiendo, ¿no? Y una vez que esto esté claro, y pasemos al módulo 5, vamos a ver ejemplos de estructuras de concreto armado y acero utilizando el programa. Y aquí están, bueno, varias imágenes, en el caso de una viga postensada, que puede servir hasta para un puente, en caso de pórticos con arriestramientos, bueno, elementos sólidos, escaleras con todos sus esfuerzos. Saber hacer, por ejemplo, este modelo te permite hacer cualquier cosa al final, ¿no? Porque hay que entender cómo es el proceso, ¿no? Entenderemos cómo presenta SAP 2000 el acero requerido en los elementos de área para poder diseñar a través de SAP 2000 losas, rampas, etcétera. Esto lo veremos con profundidad. El caso, por ejemplo, de una viga, de una pila de puente que se termina modelando en 3D, pero que se hace uso también del Section Designer para la verificación. Ménsulas, cargas de empuje, muros con vigas de acople para analizar esos esfuerzos y esas zonas más críticas. Bueno, ahí lo ven, ¿no? Hasta el modelado de los miembros de borde de esos muros, todo. Y cuando les decía que era más avanzado es porque fíjense que este diagrama, es decir, el SAP 2000 tiene un Section Designer que da unos reportes mucho más amplios que lo que da de TAPS. Y vamos a ver también algunas estructuras de acero interesantes, edificios, cubiertas, que pueden ser con perfiles doble T o pueden ser con celosías, tal como se ven allí. El tema de las uniones va a ser clave. El análisis de esfuerzos o pandeos también va a ser importante. Entonces, nos vamos a destacar en explicar muchísimas cosas de problemas habituales que hay detrás de la ingeniería y que, por supuesto, un programa como SAP 2000 nos permitiría abordarlo ampliamente. Bien, este es el caso, por ejemplo, del modelo de un deck metálico que tiene concreto encima de ese deck metálico y que a su vez se apoya en un sistema de vigas metálicas, todo modelado con elementos de área y sólidos. O sea, para que vean el nivel de dificultad que puede tener crear este modelo e interpretar los resultados. Análisis de pandeo, importantísimo en las estructuras metálicas, y veremos algunos casos reales, ¿no? Estas son algunas imágenes simplemente alusivas. El módulo 6 de análisis no lineal y efectos de interacción sobre la estructura, utilizando SAP y ETABS. Bueno, ese es uno de los ejemplos clásicos del diseño o modelado, análisis y diseño de una placa base con sus anclajes. Requiere de un análisis no lineal por el levantamiento que se produce en la zona de tracción. Veremos, por supuesto, la parte real, ¿no?, de esas placas base. El análisis de torres venteadas, que también involucra la necesidad del análisis no lineal. El análisis de, por ejemplo, un puente peatonal, pudiéramos decir, una planta de tratamiento o un tanque subterráneo. Aquí vemos también imágenes complejas. En sistemas de piso y estructuras sismoresistentes, que ya representa el tema 2, vamos a ver el tema de vibraciones, vamos a ver el tema del análisis estático no lineal, veremos también el caso de la secuencia constructiva. Ahí vemos las rótulas plásticas de ese sistema, el punto de desempeño, la verificación del desempeño, y ya en el tema 3, los efectos de interacción sobre estructuras, que los vamos a incorporar, los vamos a estudiar, los vamos a analizar, y que es el preámbulo de lo que viene en el módulo 7, porque y en el módulo 7 ya nos metemos en las cimentaciones. Por lo tanto, al haber entendido lo que implica el efecto de interacción sobre la estructura, pasamos a un módulo 7 interesantísimo porque dejamos plasmado en el primer tema todos los conceptos de lo que debe ser el diseño de una cimentación.
tanto superficiales como profundas. Estas son imágenes de las presentaciones que nosotros hacemos. Y los ejemplos lo van a reflejar. Vamos a tener muchos ejemplos de estos casos para dejar a nivel práctico todo lo que hemos estudiado a nivel conceptual. Bien, zapatas, losas de cimentación, cabezales, ejemplos reales. Estos son los modelos sólidos a los que también hacía referencia. Bueno, entonces son un conjunto de imágenes que simplemente se refieren al problema. Cabe destacar que aquí se ve ese, ese bulbo, ¿no? Ese circuito de fuerzas que si echamos para atrás y vamos al caso cuando se describía, fíjense, es esto mismo, ¿no? Esto que está aquí, estos puntales, bueno, es lo que se refleja en ese modelo que estaba por acá como modelo de elementos finitos. Veremos edificios o estructuras ya con sus cimentaciones. Estructuras que hemos diseñado antes y que ahora les incorporamos las cimentaciones para ver qué pasa. Por ejemplo, este edificio que quizás se diseñó antes y ahora metemos las cimentaciones profundas para ver qué pasa con esta estructura, ¿no? Gradas de un estadio, un ejemplo que además está completísimo con un diseño de vibraciones, pandeo, etcétera. Otras estructuras como estas que estamos viendo. Entonces, ya se dan cuenta que es bastante amplio. Además, por supuesto, siempre está asociado a casos reales. Bien, casos que nos den referencia. Y en el módulo 8, introducción al diseño de conexiones, sabemos utilizando RAM e idea estática de conexión. Bueno, veremos una parte primero de RAM con sus aplicaciones, un software muy completo, muy fácil de utilizar, con unos buenos reportes. Y veremos en el tema 2 la parte asociada a la idea estática, que quizás ya es más avanzado por su planteamiento de elementos finitos, pero que también lo vamos a saber aprovechar. Bien, y esto es lo que concluye con la especialización dentro de estos 6 meses completos, ¿no? Perfecto. Entonces, bueno, ya concluido. Voy a ver un poco quizás las preguntas que ahorita voy a chequear. Y bueno, voy a volver un poco a la web, en este caso. Este, vamos a volver por acá a la web. Vamos a ver qué preguntas han podido surgir. Déjenme ver. Por aquí, Alexis Joarip, le mandamos un saludo y aprovecho también, por supuesto, como no, de activar la cámara web. En la parte de cimentaciones se aborda el diseño de pelotes y pantallas. Bueno, sí, en este caso hemos incorporado, eh, digámoslo así, todo lo que sería la incorporación de estos elementos, ¿no? No hay un diseño profundo específico solamente de pilotes paso a paso, porque evidentemente tenemos el tiempo reducido. Pero sí hay lineamientos de cómo definir los diámetros, de las consideraciones en servicio, las consideraciones últimas. Es decir, hay unas presentaciones muy completas, evidentemente, del diseño de cabezales, de la selección de los pilotes. Sí, evidentemente es un tema que se ha ido ampliando, pero cabe destacar que estamos preparando una especie de seminario o curso solo dirigido al diseño sismo resistente de cimentaciones. Porque más allá de saber diseñar un piloto de forma aislada, hay unas estrategias, sobre todo para edificios altos y estructuras irregulares, que es importante abordar, que ya también las hemos ido ampliando en la especialización, pero que llega un momento que es tan grande que necesitamos como hacer algo particular en ello, ¿no? Gonzalo Wanderloo dice por acá, esta especialización está pensada para hacerla teniendo un empleo en paralelo. ¿Cuántas horas al día dedicarse en promedio? Sí, está pensada evidentemente para tener un empleo en paralelo, está claro. Nosotros decimos que al menos 10 horas a la semana deberían emplearse, tomando en cuenta que hay hora y media, 2 horas de sesión en vivo cada semana. Hemos
concluido que en promedio una persona que emplee por lo menos 10 horas a la semana puede avanzar sin ningún problema. Todo eso depende también de cada quien, de la información que cada quien tenga, de la experiencia. Habrá personas que necesiten un poquito más, habrá personas que necesiten un poco menos, pero entre 10 y 12 horas semanales como mínimo seguro se va a necesitar. Con lo cual, si la persona emplea eh, quizás el fin de semana 4 horas, 5 horas, y el resto del tiempo en la semana es algo manejable, ¿no? Siempre recomendamos que hora, hora y media todos los días sería lo ideal. Y bueno, complementar el fin de semana que siempre tenemos más tiempo, ¿no? Milton Quispe, buenas tardes. En la especialización enseñan la compatibilización de los software como de tabs con CIPE. Sí. De hecho, mostramos cómo a través de un modelo de tabs puedo pasar a CIPE directamente. Increíble. O sea, es una clase espectacular. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta antes de que cerremos? Por acá, vamos a ver. Le escribo desde Bolivia, Renan Chambi, dice, ¿se realizará diseño de puentes en hormigón sismoresistente con SAP 2000? No, porque no es una especialización obviamente dirigida a puentes. Sin embargo, porque para eso tendríamos que usar probablemente el CSI Bridge. Se dan lineamientos que permiten abordar el problema. ¿Por qué? Tenemos criterios de modelado, tanto lineal como por elementos finitos. Vemos temas de cables, temas de tensiones, temas de estabilidad, cargas móviles. Es decir, tenemos la posibilidad y un ejemplo, de hecho, desarrollado para el caso de un puente, pero no es una especialización dedicada a un puente, o en este caso que sería lo ideal usar el CSI Bridge, ¿no? Está mucho más enfocada en edificaciones, pero dentro de SAP 2000 sí incluimos parte de ese contenido. Además, el diseño de vigas postensadas, por ejemplo, que también podría diseñarse para el caso de los puentes. Bien, bueno, muchas gracias a todos. De verdad es que ya yo lo venía mostrando, ¿no? Por acá tienen el contenido general de toda esta especialización. Fíjense, yo estoy haciendo aquí un poquito de scroll de todo el contenido. Alguien dice, bueno, quiero saber de los muros estructurales. Quiero tener un ejemplo paso a paso de estos muros estructurales. Bueno, entonces tendrá aquí de alguna manera el desarrollo de esas hojas de cálculo que ya venía presentando, ¿no? Hay mucho contenido extenso de verificación paso a paso de todas las cosas que necesitamos saber, de comparativas con el programa. Eh, es muy difícil transmitir realmente la experiencia de lo que es de alguna manera vivir esta especialización a menos que realmente se desarrolle, ¿no? Pero bueno, están invitados a que se sumen en este caso y que bueno, se incorporen. Esto, como saben, lo tenemos aquí a nivel de calendario, así como esta especialización va a iniciar, también van a iniciar ahora en marzo una cantidad de programas, incluyendo el máster que involucra ambas especializaciones, la de ingeniería estructural y sismo resistente con la de análisis no lineal. Alguien que se apunte al máster tiene la ventaja de que cuando pase a la segunda especialización de análisis no lineal, le queda activo el contenido de la primera. Entonces, es una ventaja, además de la ventaja económica que implica que es más económico apostar al máster que a la suma de las partes. Si bien el máster es la suma de la especialización A más la B más el trabajo final de máster, es más costoso la suma de las partes que el ente o unidad educativa máster como tal. O sea, hay una ventaja económica allí, pero la otra a nivel técnico es que cuando se va desarrollando el máster, como la persona está inscrita en todo el máster, cuando se hace la segunda especialización, la primera queda activa. Y si ya tenemos esta primera especialización de ingeniería estructural y sismo resistente, importante destacar que también hay un máster dentro de este campo, que es el de ingeniería estructural con simulación avanzada por elementos finitos, que fíjense, parte de la primera especialización, que es la misma que estamos hablando hoy, pero que al complementarla con esta segunda, hay otro máster. Entonces, una persona al hacer la primera
puede seguir, irse el recorrido de la parte sísmica o el recorrido de los elementos finitos porque ya tiene la primera, que es la base de los recorridos de los másteres. Eso permite optimizar el tiempo porque es como cuando uno veía en la universidad una materia, cálculo uno, después ves cálculo 2, por decir algo, ¿no? O sea, tienes una primera parte de todo un recorrido y esa es la apuesta que hemos hecho nosotros y que hasta ahora, bueno, ha sido interesantísimo. Así que bueno, por eso lo explicaba, porque a veces es difícil entenderlo de alguna forma en la web. Bien. Así que bueno, muchas gracias a todos. Ya saben dónde ubicarnos. También tienen aquí nuestra página de contactos. Tienen todo. Así que cualquier necesidad, cualquier información que requieran, estamos para servirles. Hasta luego a todos.